Bendiciones, queridos hermanos. Su hermano en Cristo, Enrique Olea, saludándoles, queridos hermanos, y esperando en Dios que cada uno de ustedes se encuentre bien. La gracia del Padre y del Hijo. Gálatas capítulo 1, versículo 3. Dice la Escritura: gracias a vosotros y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. O como dice el griego, charisi, sas kai, irine apu, ton, teos, patera kai tu, Kyrios, Jesus Christos. Charis imin kai eirini. El saludo más común en el comienzo de una carta en griego en aquella época era charin, regocijaos, al tiempo que un saludo judío era salom, paz, gracia y paz. Los deseos siempre de los hijos de Dios hacia las personas o hacia los hermanos. Dice la carta del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 1 versículo 16. Y todos los que están y anduvieren conforme a esta regla, paz sobre ellos, y misericordia y sobre Israel de Dios. Estas palabras eran al parecer común en algunos círculos judíos. La fórmula charis kai erin es típicamente paulina. Ambos términos tienen un fuerte sentido cristiano también, queridos hermanos. Esta era la forma en cómo los judíos, hermanos, o los primeros cristianos saludaban a otros hermanos, a otros cristianos. La gracia es la buena voluntad de Dios hacia la humanidad, expresada de forma incondicional en la obra redentora de Cristo. La paz es el estado vital de paz con Dios. La carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, hablando acerca de esto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Las siguientes palabras, paz los unos con los otros, que vemos ahí en Efesios capítulo 2 versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15. Dirimiendo en sus carnes la enemistad, la ley de los mandamientos en el orden o ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 17. Vino y anunció la paz, vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas. Versículo 18. Que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esta es la comunión, queridos hermanos, que hoy en día los hijos de Dios, los cristianos, tenemos con el Padre y con el Hijo. La paz está en nosotros. Gracias a nuestro Redentor Jesucristo, esta paz vino como un regalo de Dios hacia nosotros, la cual disfrutamos los que hemos experimentado la gracia divina. Dice Efesios capítulo 5 versículo 16, sobre todo, tomando el escudo de la fe, con la cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y donde se afirma también que dicha fórmula era eminentemente litúrgica y únicamente de forma secundaria epistolar. Pojol, de la situación apostólica gratia vobis ad paz, es decir, la paz sobre nosotros, hermanos, la paz de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesús sobre sus hijos, los cristianos. Esta es la paz que gozamos hoy en día nosotros, los que somos hijos de Dios. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesús, que trajo esta paz desde el cielo hacia nosotros, los hombres que habitamos esta tierra y los que creemos en su nombre. Jesucristo y Dios Padre. Las palabras apo, teus, patros y mon kai, Kyrios, Jesus Christus, vienen a enfatizar la fuerza cristiana de los términos gracia y paz. Dicho, añadido, aparece con pequeñas variaciones en la mayoría de las salutaciones iniciales de Pablo. Es decir, esta salutación
Kai, Kairos Jesus Christus, la podemos ver en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, donde Pablo dice lo siguiente: Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios Padre y en el Señor Yeshua, el Mesías. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Yeshua, el Mesías. Y también podemos ver esto en Colosenses capítulo 1, versículo 2. A los santos y hermanos fieles en el Mesías que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios, Padre nuestro, y del Señor Yeshua, el Mesías. La paz divina, hermanos, que hoy gozamos, gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús, es un regalo divino que debemos, hermanos, apreciar. Todos los hijos de Dios, hermanos, estamos en paz con Dios, gracias a nuestro Salvador que trajo esa paz del Padre para nosotros. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesús, Padre e Hijo unidos. Siendo el versículo 1, Jesucristo y Dios Padre quedan ambos unidos bajo el régimen de la proposición dia por. En este caso es apo, lo que hace lo propio con Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. El lenguaje deja traslucir el lugar preeminente que el Cristo resucitado ocupaba en el pensamiento paulino. Es decir, al resucitar ha sido revestido de una humanidad celestial como un espíritu vivificante. Dice la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 45, hablando de esto, hermanos, de esa gracia y paz para los hijos de Dios. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es Jehová, es del cielo. Versículo 48. Cual terreno, tales también los terrenos, y cual celestial, tales también los celestiales. Versículo 49. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Es decir, nuestro Señor y Salvador Jesús ha sido investido por Dios con el título de Kyrios, es decir, Señor, un nombre que es sobre todo nombre, como lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 9, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. La salvación a la vez es un don de Dios y un don de Cristo. Entendamos esto, hermanos. Un don del Padre, un don del Hijo. La gracia y paz viene del Padre a través de nuestro Señor y Salvador Jesús, es decir, su Hijo. Esta es la gracia y la paz en la cual vivimos y habitamos los hijos de Dios. Esta paz, hermanos, como dice nuestro Señor Jesucristo, que Él no da la paz como la da el mundo, sino esta paz prevalece, hermanos, y no se va. Concluyendo, hermanos, hablando sobre la paz del Padre y la paz y la gracia del Padre y del Hijo, la gracia que sustenta esa salvación se denomina indistintivamente gracia de Dios. Dice Gálatas capítulo 2 versículo 21, hablando de esto: no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió el Mesías, murió nuestro Señor y Salvador Jesús. Y la gracia de Cristo, dice Gálatas capítulo 1 versículo 6, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La gracia de Cristo. Vemos cómo las Escrituras, hermanos, nos hablan de la gracia del Padre y la gracia del Hijo. Y la paz que produce dicha salvación se llama indistintivamente la paz de Dios. Filipenses capítulo 4 versículo 7. Y la paz de Dios, atención, la paz de Dios, la paz de Cristo, la paz del Padre y la paz del Hijo y la gracia del Hijo. Y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en el Mesías Yeshua. Y paz de Cristo. Colosenses capítulo 3,
Dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esto, hermanos, es a lo que debemos de poner mucha atención. Sed agradecidos. ¿Usted está agradecido por lo que ha hecho Cristo por usted? ¿Le agradece a Dios todos los días por lo que hizo su Hijo? Creo, hermanos, que como hijos de Dios, nosotros hemos entendido lo que es agradecer a Dios todas sus bendiciones que nos ha dado a través de su Hijo. Esto es muy importante, hermanos, tenerlo en nuestra mente y nuestro corazón, porque teniendo todo esto, hermanos, como base, como principio, hermanos, nosotros vamos a salir victoriosos de este mundo, del cual a veces nos arrastra, hermanos, a ese pecado, pero del cual, como dice la Escritura, que Cristo no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu valiente, hermanos, que puede soportar todas esas tentaciones y que da la salida, hermanos, al pecado. Por eso, querido hermano, te invito a que nosotros guardemos esta paz, esta gracia que a través de Cristo el Padre nos ha dado. Muchas gracias, queridos hermanos. Un corto estudio de la palabra de Dios, hermanos, para renovar nuestro espíritu, hermanos, para fortalecer nuestro espíritu, para alimentar nuestro espíritu, que falta nos hace, hermanos, ya que este mundo, hermanos, cada día consume a los hombres y los arrastra al pecado. Muchas gracias, queridos hermanos, por su atención. Que el Señor me les bendiga. Nos veremos con otro estudio. Bendiciones. Amén.